Inmunomicrobiología 1. Tema: micosis sistémicas. Subtema: histoplasmosis. Histoplasmosis. La histoplasmosis es una micosis sistémica que afecta el sistema retículo endotelial. Se va a adquirir por la inhalación de esporas del hongo dimorfo Histoplasma capsulatum, de la variación Capsulatum. Existen otras dos variaciones más de este hongo, como son la duboisi, que produce la histoplasmosis africana, y la Farciminosum, que produce la histoplasmosis farminosa. La variación Capsulatum y duboisi tiene cepas casi idénticas, solo que esta última difiere por su ausencia de actividad ureasa. Histoplasma capsulatum es un hongo dimorfo, con fase saprofítica micial, que produce macroconidios de naturaleza polisacárida. Vive en climas tropicales y subtropicales. En sus nichos abiertos podemos observar un suelo con un alto contenido de nitrógeno y fósforo, así como también va a estar presente en el alimento equilibrado para ganado, como las gallinazas, en el guano de pájaros, pollos o murciélagos y de algunas aves migratorias como son los gansos. Su temperatura promedio es de 22 a 29 grados centígrados, la precipitación pluvial de 100 milímetros y la humedad relativa de un 67 a 87%. Los nichos cerrados son cuevas donde su poca luz va a favorecer la esporulación del hongo, además de que se ha observado la presencia de ácaros micófagos que se van a alimentar del hongo existente en el guano y así van a servir como un mecanismo forético para transportar el hongo. En México, este tipo de nichos se ha relacionado con minas de plata y mercurio. Por su biogeografía molecular, se ha comprobado que muchas especies de murciélagos, como Talarida brasiliens, Desmundus rotundus y Lepnipteris carazoe, dispersan el hongo pero no se llegan a enfermar. La estación de mayor reproductividad del hongo es el verano. Sin embargo, se ha observado que se adquiere mayormente la enfermedad en épocas secas. Factores predisponentes. No existe una relación con la ocupación, sino más bien con la exposición al hongo, pero se ha considerado un factor de riesgo ocupacional en mineros, arqueólogos, espeólogos, guías de turistas, visitantes de sitios naturales, topógrafos y guaneros, así como también en las personas que presenten algún tipo de inmunodeficiencia, ya que el hongo va a actuar como oportunista de esta situación. Vamos a considerar factores favorecedores a la aparición de esta enfermedad: la existencia de linfomas, leucemia, trasplante de órganos, uso de glucocorticoides o de inmunosupresores biológicos, como los inhibidores del factor de necrosis tumoral, así como también la existencia del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, con conteos de células linfocíticas menores a 150 células por milímetro cúbico. La modalidad endémica de la enfermedad ocurre por la exposición a pequeños números de conidios y generalmente es asintomática. En cambio, la modalidad epidémica depende de la exposición a altas cantidades de microorganismos y casi siempre da lugar a una enfermedad pulmonar aguda. Los conidios penetran por inhalación de aerosoles, que contienen microesporas y pequeños fragmentos de hifas de la fase micelial del hongo, que son fagocitados por los macrófagos y en el sistema retículo endotelial se van a transformar en levaduras. El desarrollo del dimorfismo es necesario para la virulencia y está regulado por los genes DRK1 sinasa y WOR histoplasma, además del homólogo RYP1, que inducen la transición a la fase patógena de la levadura y que además incluye moléculas virulentas de superficie y extracelulares. La variedad Duboisi tiene características micológicas, serológicas y fisiológicas semejantes a las de la variedad Capsulatum. Esta se va a adquirir igualmente por la vía respiratoria y se ha encontrado en mandriles, además de haber sido aislada a partir del guano de murciélagos. En cambio, la variedad Farciminosum existe como enfermedad natural en perros, gatos y otros animales, como son los roedores, bovinos y ovinos. Entre sus vectores más importantes figuran los murciélagos y armadillos. No se ha demostrado su existencia natural en aves, esto por su alta temperatura corporal de estos animales, pero se ha visto que se depositan en su plumaje, lo cual puede permitir al hongo dispersarse por sustancias cortas. Datos epidemiológicos. Esta enfermedad es cosmopolita, con distribución mundial y predominio en Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, al igual que en Asia. Se le considera la micosis respiratoria más frecuente en el mundo. Se han estimado 40 millones de enfermos y se calculan 200.000 nuevos casos cada año. En México se ha observado sobre todo en la parte sur, en estados como Campeche, Tabasco, Chiapas y Guerrero, y en la parte norte, en estados como San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas. Datos recientes muestran un mayor número de casos en Veracruz y Oaxaca. Interacción con el huésped y la respuesta inmune. Los macrófagos y neutrófilos son las primeras líneas de defensa.
estos van a actuar como fungistáticos. ¿Esto qué quiere decir? Que no van a matar al hongo, pero sí lo van a paralizar y a detener. Las células inmunes que destruyen y reconocen microorganismos fúngicos son los macrófagos y células dendríticas, los cuales los fagocitan y se ligan a ellos mediante receptores de dectina 1, CD11 y CD18 y VLA5. En infección, las células linfocíticas CD4 se diferencian en Th1, Th2, Th17 y TREG. La conversión a Th1 favorece la producción de interferón gamma e interferón alfa, que va a activar la destrucción intracelular de organismos fagocitados y activan las captasas, para producir así muerte celular en macrófagos infectados. El factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos excita mecanismos fungistáticos en macrófagos. Th17 va a favorecer actividades fúngicas en las mucosas más sistémicas. Th2 va a aumentar la interleucina 4, que impide y retrasa mecanismos de eliminación fúngicos, y va a disminuir la interleucina 2. Los microorganismos fagocitados se pueden observar en el vaso, médula ósea, ganglios linfáticos, hígado y suprarrenales. Casi siempre originan una enfermedad autolimitada, esto que quiere decir que es benigna. Va a dejar calcificaciones en pulmones y vaso, además de hipersensibilidad a antígeno e inmunidad. Pocas veces se vuelve crónica, progresiva y oportunista. Clasificación. Como ya hemos mencionado anteriormente, la enfermedad se puede clasificar también en benigna y oportunista. En la clasificación de benigna vamos a encontrar dos modalidades: la endémica, que se va a subdividir en enfermedad subclínica, pulmonar sintomática y cutánea primaria. En la subclasificación epidémica vamos a encontrar la enfermedad pulmonar aguda y la diseminada. En la clasificación oportunista vamos a encontrar la subclasificación diseminada con la enfermedad fulminante infantil, crónica de adultos y fulminante en inmunodeficientes. En la subclasificación de pulmonar crónica se va a dar en personas con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y va a estar relacionada con neumopatía y cavitaria. Cuadro clínico. La incubación es de 5 a 18 días. La forma subclínica en un 95% no va a generar síntomas específicos. El modo sintomático es más frecuente en niños menores de 10 años y adultos mayores de 60 años. Va a presentar sintomatología como resfriado común, tos productiva, dolor pleural, cefalea, disnea y disfonía. Va a desaparecer de 2 a 3 semanas o va a empeorar. Si empeora, va a presentar sintomatología como fiebre, disnea, malestar general, artralgias, mialgias, sudoración, reducción de peso, estertores crepitantes, sibilancias a la auscultación, tos intensa con hemoptisis. En los casos graves se va a presentar sintomatología como cianosis, hepatomegalia, esplenomegalia. En niños, la afección a los ganglios linfáticos mediastínicos va a estar sin alterar el parénquima pulmonar. Solo un 1% progresa a enfermedad diseminada crónica. La modalidad cutánea primaria va a producir chancro ulcerado indoloro con adenopatía regional. Se va a curar sola en semanas o meses. Va a estar presente en alteraciones inmunitarias con evolución a paniculitis con ulceraciones. En la modalidad epidémica vamos a encontrar neumonía típica o miliar con tos, ataque al estado general, escalofríos, náuseas, vómito, sudor nocturno y fiebre. El modo diseminado. Este va a estar presente en 1 de cada 5 a 50.000 infectados, con un predominio en inmunodeprimidos y en las edades extremas. En los niños va a estar presente por fiebre, malestar general, tos, pérdida de peso, infiltrados lobulares o difusos en el pulmón, cavitación o adenopatía iliar. En los adultos se va a presentar una reducción del peso, anemia, fiebre, tos constante con expectoración, adenomegalias, hepatoesplenomegalia y diarrea. En la modalidad crónica, en un 6% va a haber lesiones cutáneas polimorfas, como son las pápulas, los nódulos, las lesiones verrugosas, moluscoloides o purpúricas, úlceras, abscesos, celulitis y paniculitis. En un 75% va a haber manifestaciones bucales, como nódulos en garganta, encías e incluso laringe, además de úlceras orofaringeas.
En un 50% va a haber hepatomegalia y en un 3% esplenomegalia. A veces habrá meningitis, endocarditis, úlceras intestinales o genitales y la enfermedad de Addison. Lo que es poco frecuente que ocurra es una rotura colónica y la formación de empiemas. La modalidad fulminante va a presentar fiebre, mal estado general, diaforesis, pancitopenia, síndrome de dificultad respiratoria, sepsis, insuficiencia suprarrenal y una coagulación intravascular diseminada. Un 80% de los enfermos es menor de edad. La afección al sistema nervioso central es rara y puede formar parte de una infección diseminada con una frecuencia de un 5 a un 10% a ser primaria. Va a presentar cefalea, alteraciones psiquiátricas y, más grave, puede presentar meningitis crónica con rigidez de cuello, accidentes cerebrovasculares, lesiones cerebrales espinales con un déficit neurológico localizado, además de aracnoiditis e hidrocefalia. Las enfermedades por histoplasma duboisi, que es la histoplasmosis africana, va a presentar lesiones relativamente benignas, que van a estar localizadas en la piel, tejido celular subcutáneo, ganglios linfáticos y huesos. En la modalidad grave va a afectar a lo que son los pulmones, médula ósea, hígado y vaso. Estudios micológicos. Un examen directo con hidróxido de potasio casi siempre va a dar negativo. El frotis se va a realizar con sedimento de esputo o lavado broncoalveolar, líquido cefalorraquídeo o sangre. Se va a fijar con alcohol metílico durante 10 minutos. Es gram positivo y se tiñe mayormente con Giemsa. Dentro o fuera de los macrófagos se van a observar levaduras de 2 a 4 micras, ovoides y con pequeñas blastoesporas. En la variación Duboisi, las levaduras van a ser abundantes y de un tamaño más grande. Van a medir de 12 a 15 micras de diámetro. El cultivo se realizará con previo aseo bucal, con el primer esputo de la mañana o material de lavado, pus, orina o sangre. Se realizará en agar sangre o en agar papa, con extracto de levadura, sin antibióticos y se va a colocar a 25 grados centígrados. Se va a conservar de 6 a 12 semanas, con un tiempo de desarrollo de 3 a 4 semanas. Los datos histopatológicos van a depender del tiempo de la evolución de la gravedad y forma clínica de la enfermedad. En la fase aguda se van a presentar numerosas levaduras de 3 micras de diámetro, van a presentar gemación y van a estar dentro de los histiocitos. Además se van a infiltrar en neutrófilos, linfocitos y células plasmáticas. Las formas subagudas van a formar granulomas epiteloides con células plasmáticas, linfocitos, macrófagos, neutrófilos y células gigantes mononucleadas. Van a haber menos microorganismos que en las agudas. En las modalidades agudas va a haber abundantes microorganismos, en las crónicas serán escasos. Las modalidades cavitadas son las menos viables y van a estar en zona de necrosis. Las muy crónicas van a tener unas levaduras de un mayor tamaño, que pueden medir de 10 a 20 micras. En la Duboisi va a haber infiltrado con muchas células gigantes, con abundantes levaduras ovales y en forma de limón, que van a medir de 12 a 15 micras. Y ahí se puede ver un frotis de sangre teñido por Giemsa. Datos de laboratorio. La histoplasmina es un antígeno que se obtiene de la fase micelial del hongo. Una respuesta positiva indica una infección presente o pasada. Se inyectarán 0.1 mililitros por vía intradérmica a una dilución de 1 en 100 o de 1 en 1000. La lectura en 48 horas se considerará positiva si existe induración mayor de 5 milímetros. Presenta una reacción cruzada con blastomicosis y coccidiomicosis. Por ello, carece de gran utilidad diagnóstica, pues resulta positiva entre el 50 y el 80% de los habitantes de áreas endémicas. Si el resultado de la aplicación es negativo, significa que la enfermedad es diseminada. Su aplicación puede ocasionar un aumento de la fijación del complemento. Otra variedad del antígeno es la histolicina, que es aún más sensible. Las pruebas inmunoserológicas para la detección de anticuerpos son la fijación del complemento y la inmunodifusión. La fijación del complemento es positiva entre las 2 y 4 semanas de infección. Deben tomarse en cuenta los títulos de 1 en 8 y 1 en 16. Estos aumentan si se presenta diseminación y son positivos en un 87% de los casos. Los títulos de 1 en 32 indican una enfermedad activa o progresiva. La
inmunodifusión en gel es positiva de las 3 a 4 semanas de infección y se hace negativa con la curación o en 2 años. Cuando la infección es reciente o hay recuperación, se encuentra una banda M, que aparece en un 75% de los pacientes y puede persistir años después de la involución del proceso. En la enfermedad activa existe una banda H, muy cercana al suero, solo demostrada en un 25% de los pacientes. La prueba de aglutinación con látex es positiva en enfermedad reciente. El radioinmunoensayo RIA es 2 veces más sensible y detecta la inmunoglobulina G, pero tiene poca especificidad. Se ha dicho que quizás sea más específico con la aplicación de anticuerpos monoclonales. La prueba ELISA o prueba de enzimoanálisis de absorción tiene una especificidad del 91% y es útil en casos de histoplasmosis pulmonar o diseminada progresiva, pero es inútil en inmunodeficientes, en quienes resulta mejor emplear la fijación del complemento. El antígeno recombinante de C que de A se usa como cuando hay inmunoelectrotransferencia. Es reconocido por 100% de los sueros con histoplasmosis. Otra herramienta que se utiliza de rutina en la actualidad es la detección de antígenos en orina. Sin embargo, puede resultar negativa hasta en el 50% de los pacientes con inmunocompromisos graves. Biología molecular. El diagnóstico molecular de la histoplasmosis ha ganado terreno considerablemente frente a otras técnicas diagnósticas. En el caso de la PCR en tiempo real y la PCR multiplex han permitido comprender la epidemiología de la enfermedad y han sido útiles para determinar áreas endémicas. La amplificación de círculo rodante RKA. Esta es una técnica de amplificación de ADN isotérmica para la identificación molecular rápida de microorganismos. Estudios de imagen. La imagen radiográfica puede ser normal en las formas primarias leves y moderadas. Las únicas alteraciones visibles son la adenopatía mediastínica y un infiltrado en parches y más tarde microcalcificaciones. En los casos graves hay infiltrados en lóbulos superiores, cavitación y fibrosis difusa y extensa. En los casos de enfermedad crónica hay nódulos. En el caso de las modalidades diseminadas hay moteado miliar, que son graves. Mediante la tomografía computarizada se ha descrito un signo conocido como el del halo invertido, el cual consiste en una zona de opacidad en vidrio esmeraldado, rodeado de un anillo denso de consolidación. La resonancia magnética también será de utilidad. La aspiración con aguja fina guiada por ultrasonido es de gran utilidad cuando se evidencian masas en el área adrenal. La tomografía de coherencia óptica y la angiografía fluorescente pueden demostrar neovascularización en las coroides. La biopsia guiada por broncoscopía puede ser de gran utilidad. Tenemos que tener en cuenta que hay que diferenciar esta enfermedad de la tuberculosis pulmonar, ya que se pueden confundir. También la podremos confundir con coccidiomicosis, paracocidiomicosis, criptocosis y neumonías virales o bacterianas. Sus complicaciones se relacionan más que nada con la tuberculosis. Tratamiento. El tratamiento deberá ser individualizado, puesto que cada persona puede presentar una modalidad diferente de la enfermedad, por lo mismo la sintomatología será diferente. En casos de una modalidad benigna, se ocupará simplemente reposo y medidas generales. Como se puede observar en la siguiente tabla, la anfotericina B y el itraconazol son los fármacos de elección para tratar esta enfermedad. La dosis y duración del tratamiento dependerá de la forma en que se presente la enfermedad, si es con cavitación, pulmonar, diseminada, liposomal o con casos cerebrales. Además, también se ocupa en los pacientes con SIDA, en los cuales se va a dar un tratamiento antifúngico por lo menos un año y vamos a tener especial cuidado de sus células linfocíticas CD4. Además de estos fármacos existen otros más que se verán a continuación. Otros tratamientos a ocupar pueden ser el trimestoprim con sulfametazol para formas progresivas crónicas. Para formas clínicas menos graves y formas africanas podemos ocupar el ketoconazol, itraconazol y fluconazol. Para las formas oculares podemos ocupar la fotocoagulación y agentes antiogénicos por vía intravenosa, como son la ranibizumab e inyecciones de factor de crecimiento endotelial antivascular. Para la prevención de esta enfermedad va a ser necesario el uso de mascarillas en áreas contaminadas, aspersión de formol al 3%, vamos a evitar lotes de tierra
con excremento de aves o murciélagos. Además, se le recomienda a la gente que trabaja en tierra que humedezca esta antes, para así prevenir que las esporas se dispersen. Además, se recomienda fumigar en sitios cerrados y en pacientes con VIH se recomienda que eviten sitios cerrados como gallineros, casas abandonadas y minas. Esto sería todo. Gracias por su atención.